Hola amigos, ¿qué tal? Buenas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas frases y palabras que me parece que han entrado o están entrando y algunas están ya definitivamente en desuso, en desuso, por supuesto. Es decir, que estas palabras han dejado de usarse o se usan muchísimo menos que antes, se está disminuyendo su utilización, su uso, se usan cada vez menos, es raro oírselas a alguien, no, en diferentes grados, ¿no? Hay algunas que más, hay otras que menos. Y bueno, vamos a ver si a ustedes les parece también, si lo perciben como yo en estas frases, o si les parece que no es así, si están en desacuerdo con una, con algunas o con todas. Sería interesante escuchar, no a esa motocicleta, sino a ustedes, su opinión, su idea al respecto. Es decir, eh, esta es la percepción de un hablante, que soy yo, ¿verdad? Pero tú también eres un hablante y a lo mejor tu percepción es distinta al respecto de estas frases. Esto sobre todo tiene sentido, digamos, en este caso tiene mucho sentido en relación con los hablantes del español en Sinaloa, México, porque aunque yo estoy en Ciudad de México desde hace 15 años, yo soy sinaloense, o sea, yo adquirí el español en Sinaloa. Hay algunas palabras que sí que se siguen usando, es decir, que no están en desuso, sino que yo las escucho menos, algunas palabras y frases, porque pues estoy acá en otra comunidad hablante, ¿no? La comunidad de hispanohablantes mexicanos de la Ciudad de México, pero cuando llamo por teléfono, cuando me visita un sinaloense, cuando yo voy a Sinaloa, cuando hablo con mi papá, con mi mamá, etcétera, mis amigos de la secundaria, de la prepa, de Culiacán, entonces escucho palabras que hace mucho no escuchaba, ¿no? Y esas no son el caso. De eso podemos hablar después, en otro capítulo del podcast. La nostalgia de los hablantes que nos movemos a otra parte. Aquí, por ejemplo, la frase con la que quiero iniciar en esta ocasión es esa frase que en infinitivo, poniendo el verbo en infinitivo, diría, ir a ver qué puso la marrana. Hoy espontáneamente la frase vino a mi habla. Estaba yo con mi hijo en la mañana y no me acuerdo por qué, no era nada importante, era sobre todo y principalmente puro juego. Y yo le dije a mi hijo tiene 10 años, es nacido en Ciudad de México y vivido aquí toda su vida. Le dije, a ver hijo, ve a ver qué puso la marrana, váyase a ver qué puso la marrana. Mi hijo, con toda la buena voluntad del mundo y con todo el respeto que le tiene a su padre, intentó comprender intentó comprender y entonces fue al cuarto del fondo y regresó y entonces hasta entonces mi hijo se dio cuenta que alguien había salido, alguien que estaba en la casa. Y entonces dice, ¿dónde está fulanita? Digo, no, no, pero yo no le digo hacia ella. O sea, ella fue aquí al 3B, ahorita viene, pero obviamente yo no le diría así, hijo mío, porque así no se le dice a las personas. Es decir, te estoy diciendo nada más que vayas a ver qué puso la marrana, a ver, ve a ver qué puso la marrana. Otra vez yo, ¿no? Entonces, como que se mueve allá, como que regresa y como me dice, es que no te entiendo. Y ahí me cayó el 20 que pues mi hijo no conoce esa frase. Y él tiene ya 10 años en esta comunidad hispanohablante, porque él habla en escuela con sus compañeros, escucha a la maestra. Cuando yo lo llevo a la escuela, escucho otra gente en el camino, habla con su abuela, sus primos, sus tíos de aquí de Ciudad de México. Y por teléfono habla también con sus familiares sinaloenses, que es mi familia. Sin embargo, él no conoce o no conocía hasta hoy la frase ir a ver qué puso la marrana. Entonces yo, en lugar de decirle inmediatamente el significado, lo que hice fue decirle, mira hijo, vamos a buscarla en Google y vamos a ver qué dice aquí. Ahorita yo te la explico. El punto es que lo puse en Google, ir a ver qué dice, qué pone la marrana, ¿no? Y entonces, en las diferentes páginas que me arrojó Google en los resultados, me di cuenta que había un enfoque de las páginas que daban respuesta a esta pregunta, sobre todo hacia extranjeros. Es decir, que, ahí va otra moto, vamos a dejar pasar para no competir tanto. Lo que pasa es que no tengo un estudio profesional de grabación y bueno, no puedo evitar que se infiltren de repente sonidos ajenos a las videoclases o al podcast, videopodcast que son, por ejemplo, los de las motocicletas y a veces algunos camiones ruidosos. Muy bien. Entonces, había varios resultados, entre ellos el de Word Reference. Y el de Word Reference no era el primero, pero dije, mira, vamos a ver qué dice este de aquí, porque conozco la página, ¿no? Y decía, la traducción, digamos,
de español a español que hacía word preference, es decir, el significado que daba era, lárgate de aquí. Claro, sin los signos de admiración, no, eso se lo puse yo ahorita. Le dije, a ver, hijo, más o menos es eso, pero realmente no es eso. Es incorrecta, es inexacta esa definición, le digo. Yo no te estaba diciendo eso a ti y nunca te lo diría, le digo. Sí significa, sí le pide a una persona que se retire, pero no de esa manera, eso soy muy feo, le digo, muy grosero, lárgate de aquí, ¿qué es eso? Entonces buscamos en otras partes y había un lugar donde sí, otra página donde sí se explicaba más ampliamente y más en contexto y decía, se utiliza para pedirle a una persona que se retire, sobre todo cuando se quiere decir algo que no quiere, que no se quiere que esa persona escuche o en X situación. Y se utiliza sobre todo referido a niños. Y entonces yo le conté a mi hijo, sí, seguramente hay otro camino. Yo le conté a mi hijo, o sea, en mi infancia yo escuché esa frase, no solamente de adultos que efectivamente querían que me retirara de un lugar por alguna conversación, sino también a manera después ya de chiste, ¿no? Así uno le puede decir a alguien, a un amigo, en una plática, ve a ver qué puso la marrana, pero no esperando que realmente se vaya, sino más bien como jugando, digamos, ¿no? Si preguntas algo que no, que digamos así como para cambiar de tema, de conversación, se puede utilizar esa frase, ¿no? Así de, ¿y qué pasó cuando ya le pagaste a fulanito? Ah, caray, mejor voy a ver qué puso la marrana, ¿no? Es un decir. El chiste es que, bueno, esa frase, ir a ver qué puso la marrana, es parte del español de México y esta es una de las que tengo un poquito de incertidumbre y voy a expresar mi opinión, mi creencia, mi idea, lo que me imagino que es al respecto de si realmente se está utilizando menos o es que aquí no se utiliza. Ahorita ya no tuve tiempo de preguntarle a algún vecino o algún compañero o amigo de aquí de Ciudad de México si la conocen y se usan acá. Yo asumo que sí, quizás sea menos común, pero, no es, pero es una frase del español de México que seguramente conoce la gente de Ciudad de México. Ahora bien, es probable que también en Sinaloa se siga utilizando y en otros estados del país, del norte particularmente. Sin embargo, mi idea, mi percepción es que allá también se está usando menos, cada vez menos. A lo mejor se usa más que aquí, pero menos que antes allí mismo. Y este fenómeno creo que también le ha sucedido, y esto lo observé desde hace mucho tiempo, cuando estudiaba yo letras allá en la Autónoma de Sinaloa, todavía yo vivía en Sinaloa y nunca había salido del estado. La palabra jondear, es decir, esto existe, sucede y está más avanzado el fenómeno con la palabra, con el verbo jondear, que significa obviamente aventar, ¿no? Lanzar. Jondeámelo para acá o jondeame ese martillo que está ahí. Es decir, lanzar, aventar algo para pasárselo a otra persona, para hacérselo llegar a alguien más. Eso es jondear. O sea, yo te puedo jondear mi teléfono para que le tomes una foto o algo allá adelante. Eso significa que yo te aventé mi teléfono para que tú lo atrapes. Eso implica que tú lo atrapes, lo tienes que atrapar. Bueno, esta palabra, este verbo, en mi opinión, de acuerdo con mi percepción, con mi observación, ha entrado en desuso desde hace mucho tiempo y se utiliza mucho menos ahora en Culiacán y en todo Sinaloa. Y en los estados del norte donde también se utilice, no lo sé, pero supongo que es lo mismo, porque generalmente estas son tendencias generalizadas, o sea, es una cuestión de comunidades lingüísticas, no es una cuestión de individuos, porque el lenguaje solamente existe, digamos, a nivel de comunidad, pues a nivel pues una herramienta de interacción, pues, así de simple. Entonces, existe en comunidad. Y por lo tanto, creo que este fenómeno, si se observa en el español de Culiacán, está sucediendo también en el español de Durango, en caso de que en Durango se utilice también esa palabra. Ustedes díganme cómo lo ven, qué les aparece, los que la conozcan, aquellos que vivan en comunidades lingüísticas donde en efecto esta palabra existe y se usa, o existía y se usaba. Yo creo que existe y se usa, que cada vez menos. Bueno, es el mismo caso que creo que está pasando con la frase ir a ver qué puso la marrana. Muy bien. Ahora, hay otras palabras que definitivamente, eh, por ejemplo, o frases que definitivamente acá no se usan y la gente no conoce, pero que siguen existiendo en el español del que forman parte, en el español sinaloense en este caso, pues voy a referirme a mi español, digamos, originario como el español sinaloense, aunque en buena medida es también el español del norte, ¿no? De Chihuahua, de Sonora, pero como yo lo adquirí allí, voy a referirme al español, a mi español como español sinaloense.
En buena medida digo porque también hay diferencias. También es posible que podamos estar hablando, en efecto y sin mentir, de un variante de español netamente sinaloense. Escuché a un amigo decir que esta era una tesis que defendía el doctor Everardo Mendoza Guerrero, que falleció hace poco tiempo, que fue maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Escuela de Filosofía y Letras, pues toda su carrera, ¿no? Muy bien. Y de hecho, bueno, ahora que vaya a Culiacán, espero poder comprar o encargárselo a alguien que me compren. Espero que esté disponible todavía, que siga existiendo, que esté a la venta y que esté en stock los libros del doctor Everardo Mendoza Guerrero, ahí en el Colegio de Sinaloa, sobre el español culichi y sobre el español sinaloense. Muy bien. Ya cuando vaya, si logro adquirirlos, pues vamos a estar hablando de esos libros aquí en este canal, en diferentes videoclases y en este video podcast. Pues bien, hace no mucho, por ejemplo, le escuché la última vez, creo que quiero ahora referirme pues a una frase que acá no se usa, pero que no ha entrado para nada en desuso porque se sigue usando muchísimo habitualmente en el español sinaloense, que es el español al cual esta frase pertenece. Es una frase que tiene muchas frases, que tiene muchos equivalentes, ¿no? Muchas frases equivalentes. Esta frase es valiendo chichi de gallina. Y se la escuché a mi padre, se la escuché a mi padre muchas veces, pero también a amigas mías que iban conmigo en la secundaria, amigas mías que trabajaron conmigo en algún trabajo de los que tuve entre adolescente y, y adulto, o sea, llegando a la adultez por primera vez, ¿no? Y por única, o sea, a la edad que sigue, a esa juventud que sigue después de la pubertad. Yo tuve algunos trabajos allá en Sinaloa, ¿no? Súper mal pagados, por supuesto, mientras era estudiante. Y bueno, a ellas se los he escuchado. Esa es una frase sinaloense, es una frase del español del norte, por lo menos del español sinaloense. Son casos distintos. Valiendo chichi de gallina está muy vigente. Vaya a ver qué puso la marrana, me da la impresión de que un poquito menos. Y jondear, sostengo definitivamente, por lo menos a partir de mi propia experiencia como hablante, pues que ha entrado ya definitivamente en un desuso que es cada vez mayor. Eh, y también hay otro fenómeno al que quiero referirme hoy, que es estas palabras, por ejemplo, y estas frases son frases y palabras compartidas por toda la comunidad hispanohablante de Sinaloa, por ejemplo, pero y que tienen mucho tiempo, muchísimo tiempo, y que han venido entrando en desuso de manera generalizada, porque eran de uso generalizado, toda la gente, adultos y de rancho y de ciudad y de jóvenes y no tan jóvenes, etcétera. Ahora, el segundo fenómeno al que quiero referirme hoy para comentar también un poco antes de cerrar este segundo capítulo de este experimental blog con el que este experimental video podcast, experimental en el sentido de que yo estoy aprendiendo con él, ¿no? Experimental para mí. Este es el de palabras que están obviamente situadas dentro de un español específico, en este caso el español de Sinaloa, pero dentro de ese español están también mucho más acotadas las comunidades o las partes de la comunidad lingüística que hablan esas palabras, que utilizan esas palabras. Eh, en mis tiempos de la secundaria, por ejemplo, eh, se utilizaban palabras que ahora me parece que no se utilizan tanto, algunas, ¿no? Y están acotadas no solamente por un espacio temporal, por un espacio físico, por un espacio de lugar, espacio locativo específico, que en este caso es Sinaloa, y no sé si nada más Culiacán, por ejemplo, ¿no? Pero también están acotadas en el tiempo. Es decir, se utilizaron cuando iba en la secundaria y ya cuando estaba al final de la prepa ya no las escuchaba yo mismo. Eh, y no sobreviven pues en las siguientes generaciones de la secundaria. Palabras como por ejemplo chonte, también palabras como chaca. Es decir, chaca ya me parece que no se utiliza tanto en Sinaloa. Sin embargo, por ejemplo, mucha gente la conoce porque ahí está el nombre del cantante que en paz descanse también, el Chaca de Sinaloa, ¿no? Sergio Vega, si no me equivoco, el Chaca de Sinaloa. Que por cierto, de esta les voy a hacer una videoclase en estos días, porque
es otro fenómeno, no lo menciono así rápido entre paréntesis. Chaca significa una cosa muy diferente en Sinaloa a lo que significa la misma palabra chaca en Ciudad de México. De hecho, son opuestos. La misma palabra ya significa una cosa y acá otra que son antónimos. Muy bien. Estas palabras, por ejemplo, no sé si me equivoco, quiero que me corrijan mis paisanos sinaloenses. Me parece que ni chonte ni chaca se utilizan mucho ya. Digamos que chonte y chaca, chonte es algo así como lo que una palabra más de uso más generalizado que chonte y tal vez también más menos olvidada y menos abandonada es tlacuache, que en realidad se utilizaba para este término sin la L, tacuache, y que significa alguien que si se considera débil, por así decirlo, débil, incompetente, es alguien chonte, alguien tacuache, ¿no? Entonces chonte se utilizaba cuando yo iba en primero de secundaria muchísimo. Hay muchos fenómenos sociales, muchos fenómenos culturales que han tenido lugar, que han experimentado grandes cambios en la sociedad sinaloense desde que yo era un niño hasta ahora que tengo mis primeros, iba a decir 37 porque hace cinco días cumplí 6 días, el 1 de octubre, mis primeros 38. Ya tengo 38 añitos. Iba a decir 37 porque pues apenas hace menos de una semana y ya ves como cuando cambia el año y pones la fecha del anterior en el cuaderno. Muy bien. En esos tiempos, ahorita me acordé porque estoy hablando de palabras chonte, de la palabra chonte que se usaba cuando yo estaba en la secundaria, cuando entré. En esos tiempos no era la situación en Sinaloa. Estoy hablando del año 2000, 1998 a 2001 que yo hice la secundaria. No era tan terrible en cuestión del narcotráfico y de la violencia generada por el narcotráfico. Había narcotráfico, desde luego, pero era gente más respetuosa, era gente que mataba menos a lo tonto. Es decir, había menos muertes en cantidad. Eh, pero había otro fenómeno que era del que se ocupaba, por ejemplo, que mantenía ocupada, por ejemplo, la policía municipal, que era un tema de seguridad local, ¿no? De inseguridad más bien, que era el de los cholos. Había cholos todavía, hay pandillas de cholos. Y entonces, chonte es una palabra que más o menos queda circunscrita dentro del lenguaje que utilizaban los cholos y los chicos no cholos, pero como que se sentían atraídos y ya de cuenta que eran aspirantes a cholo, por así decirlo, como todos los niños casi de mi salón de la secundaria, incluyéndome, lo reconozco, ¿no? A final de cuentas éramos unos niños pasando a ser adolescentes, unos pubertos de 11 años, algunos, otros ya eran más grandes, que estábamos pues en la secundaria, así de simple, ¿no? Con todo lo que eso implica. Andábamos allí grafiteando a veces, etcétera, ¿no? Y, el caso es que mm, esa palabra tenía que ver también con ese momento cultural de Sinaloa. Después vino el auge se pusieron de moda los narcos, se pusieron de moda los corridos, se pusieron de moda, o sea, los corridos, digamos, hubo un boom, por así decirlo, sin que todavía se perdiera la calidad. Ese es otro tema del que hablaremos después, porque después chafió, más adelante en el tiempo chafió muchísimo la composición de corridos, empezó a explotar demasiado, pero también a bajar en calidad, a aumentar en cantidad y a bajar en calidad. Muy bien, eso es otro tema. El punto es que esto quizá tenga que ver también, pues, con este cambio que esta palabra haya entrado en desuso y llegan otras, por supuesto. O sea, el fenómeno del narco también es un fenómeno cultural tremendísimo que permeó toda la sociedad sinaloense, eh, que por temas por cuestiones de corrupción se volvió súper poderoso, no era así antes, pero además llegaron al poder personas súper violentas, personas en fin, lo que sabemos, lo que estamos viendo ahorita es ya, pues el caso, el escenario actual, o sea, pues ha llegado a un punto terrible de violencia, ¿no? De inseguridad, de no poder vivir. Pero el punto es que la palabra, muchas de esas palabras quizá salieron de uso precisamente por los cambios, ¿no? Pero también, en general, cada generación de secundaria va, va generando va modificando el léxico, ¿no? Es decir, está obviamente la lengua está siempre en movimiento, pero siento que se ha revolucionado a veces en cuestión de ciertos términos, de la sustitución de unos términos por otros en el léxico últimamente mucho más que antes. Y tiene que ver también seguramente con esa mayor velocidad en que todo ahora está tan
avanzando, ¿no? La tecnología, la ciencia y la tecnología avanzan, nos cambian la vida y el lenguaje cambia. También si una sociedad se ve tan terriblemente modificada o afectada por un fenómeno cultural tan terrible como es la llamada narcocultura, pues sí, también cambia muchísimo. Por ejemplo, trajo palabras nuevas el narco, ¿no? Como la de puntero. Yo no sé, no he visto la etimología y si viene de otra parte en que se usaba antes, pues tiene sentido con el soldado de adelante, ¿no? De lo más adelante, la vanguardia de la, en términos militar, ¿no? Pero puntero, por ejemplo, cuando yo fui a Sinaloa y encontré la palabra puntero, pues para mí era nueva, aunque yo soy sinaloense y hablo sinaloense, pues había palabras que ya me había perdido, ¿no? Que iban surgiendo y yo estaba por acá y si no viajaba tan seguido, pues ya me encontraba, como de repente me encontraba un puente nuevo allá en Culiacán, así me encontraba palabras nuevas también. Muy bien, entonces, tanto chaca, y de esto me acordé porque también hace mucho hice una clase, hace un tiempo hice una clase sobre chiripa y chiripada y también son palabras que se usan mucho menos. Creo que se siguen usando porque viendo la estadística en mi canal de YouTube, Chiripa y Chiripada, la mayoría de las visitas que tiene ese video le llegan por búsqueda de YouTube, no le llegan por video sugerido ni nada, sino por búsqueda directa. Es que hay gente, significa que hay gente que escribe en el buscador de YouTube Chiripa o Chiripada para ver qué significa y llegan a mi videoclase. Pero chiripa y chiripada también son palabras que se usaron muchísimo en mi tiempo de secundaria y después ya no tanto. Incluso cuando estaba en la prepa ya no se usaban tanto, ya la gente decía ranazo. Yo jugaba básquetbol y cuando tirabas un balón chueco y lo metías de pura chiripada, decían, "Oh, el ranazo", hasta hacían cuac, o cuac, o no sé, es un pato, ¿va? Bueno, no sé cómo hacían el sonido de las garranas, como sea, croc, 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 no sé, la onomatopeya, ¿no? Intentaban, porque ya se utilizaba más ranazo que chiripada. Entonces, la velocidad con la que cambian algunas palabras es enorme, otras permanecen, pero el fenómeno ahí está. Y bueno, vamos a seguir hablando de esta clase de fenómenos. Ahorita voy a dejar esto aquí. Me gustaría muchísimo que hubiera alguna retroalimentación, que hubiera comentarios, que pudiéramos hacer esto un diálogo realmente. Ojalá esto vaya tomando ese camino con el tiempo. Yo sé que estos videos de YouTube, estos podcasts, estos video podcasts, pues van a tardar un poquito en tener, digamos, en ir encontrando su público, ¿no? Y lo sé también por experiencia, ¿no? Porque he hecho muchos videos y así ha sido. Se tardan algunos más. Pero además porque pues son canales, es un canal pequeño porque es un canal que da clases de lengua y literatura, ¿no? No es un canal de comedia, aunque si desarrollo mis dotes de comediante, ahí a lo mejor hago otro canal de comedia después. Por lo pronto, bueno, con el que venga, con el que alce la voz para platicar, aquí estamos al 100% dispuestos siempre a la crítica, es decir, a recibir crítica, a recibir comentarios, felicitaciones, a lo que sea. Amigos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente semana, el próximo domingo, para hacer otro comentario sobre el uso de la lengua o sobre la creación literaria o sobre algún tema de literatura interesante. Muchas gracias. No olviden suscribirse y compartir el video para que alguien más lo vea. Aquí andamos y aquí seguiremos. Abrazos. Y bueno, siempre siento que se me olvida algo, porque esta vez yo no preparé ningún guión, nada más tengo un documento ahí tenía, porque ya no lo veo, un documento de Google Docs donde había puesto una serie de frases que quería ver. Sí, literalmente sale la página, no me fijé. Pero de todas maneras ya voy a pararle aquí. Cualquier cosa la vemos en la siguiente semana, el siguiente domingo, con el siguiente podcast o video podcast. Y también, bueno, suscríbanse, activen la campanita porque próximamente habrá sorpresas. Vamos a seguir haciendo unos cuantos capítulos así como este. Pero después, una semana sí y una semana no, vamos a tratar de tener cada 2 semanas a algún invitado para hacer una charla, conversación, una especie de entrevista, conversación, perdón. Nos vemos, muchas gracias. Cuídense, buena noche.